Hemos considerado en la anterior meditación este aspecto central de nuestra condición de hijos de Dios. Aún me parece que vale la pena añadir algún comentario más que nos llevará de la mano al tema de esta tercera meditación. Hay un punto de surco de 3 líneas escasas, pero que recoge en esas pocas palabras lo que podría ser como un cuadro, diríamos, de las características imprescindibles de un hijo de Dios, ¿no? Como digo, es una cosa muy sintética, pero muy centrada en la realidad, tanto en el aspecto humano, diríamos, como en el aspecto espiritual. Sereno y equilibrado de carácter, inflexible voluntad, fe profunda y piedad ardiente. Características imprescindibles de un hijo de Dios. 2 rasgos de modo humano de ser: serenidad, equilibrio de carácter, voluntad firme, y otros 2 rasgos espirituales, una fe profunda y una piedad ardiente. Son como ideas que creo que nos pueden ayudar a hacer un poco de examen personal, porque sin duda todos queremos vivir como hijos de Dios y nos interesa, ¿no?, contrastar lo que debería ser con lo que de hecho sea en cada caso, para ver cómo avanzar, cómo mejorar en esta roca firme. Es otro modo de hablar de la filiación divina, una roca firme, el mejor cimiento del edificio espiritual de nuestra vida, asentarnos en la filiación divina. Esa roca que es como, a la vez, como la mejor receta para todo. Es un modo como muy cercano de expresarlo. Lo decía así San José María, aplicando la filiación divina a tantos ámbitos de nuestra vida. Y decía: no lo olvidéis para el apostolado, y hemos dicho que tiene que ser un rasgo propio de los hijos de Dios, sentir la ilusión, la alegría de poder acercarle almas. Para el apostolado, ninguna roca más segura que la filiación divina, ¿no?, ante las dificultades que puede haber. Nos apoyamos en esta condición nuestra de hijos de Dios y somos fuertes. Una fortaleza a la vez que debe estar llena de paciencia, de amabilidad, de comprensión y de buen humor, o sea, y de no hacer tragedia de las cosas. Para el trabajo en el que tantas contrariedades encontraremos, como es natural. Para el trabajo, ninguna fuente de serenidad fuera de la filiación divina. O sea, como veis, es como muy tajante. Ninguna fuente de serenidad fuera de la filiación divina. Así que al margen de esta consideración de ser hijos de Dios, pues probablemente en trabajo estaríamos inquietos tantas veces, desasosegados, preocupados. Para la vida ya de familia, cada uno en su casa, ninguna receta mejor, también. Y así se hace la vida agradable a los demás. Aunque nos una a la familia el vínculo de la sangre, pues es muy bueno que nos una también el vínculo del espíritu, ¿no?, el saber que no somos solo miembros de una misma familia de sangre, en el caso de las familias, en fin, normales y corrientes, sino que también nos une este otro lazo de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Y también para nuestros propios errores, cuando tantas veces notamos nuestras debilidades, o si queréis incluso nuestras miserias, que al margen de la filiación divina, pues
nos llevarían, sí, a deprimirnos o a entristecernos, a desanimarnos, quizá también un poquito por un poquito de orgullo o de perfeccionismo, que nos gustaría no tener esas limitaciones, pero que si somos hijos de Dios, en esa realidad encontramos el consuelo y la facilidad, si es necesario, para pedir el perdón, si es que hemos hecho algo mal, y rectificar y continuar. Y continuar. Tiene que haber frutos evidentes. Tenemos que notar si de verdad estamos procurando vivir así. Pues sin ninguna duda, ¿no? Nos daremos cuenta que tenemos cierta facilidad para superar las dificultades, por esa ayuda especial de Dios. La fe, la esperanza, la caridad, pues se verán también fortalecidas. Y para crecer en este gozoso fundamento, ¿qué vamos a hacer para acrecentar ese sabernos, que no es solamente sabernos desde el punto de vista intelectual, es que de alguna manera sintamos. Ya hemos hablado muchas veces de que no es cuestión de sentimientos o de una sensibilidad un poco, en fin, con poca base, ¿no? No se trata de eso, de una especie de sensiblería, que no es eso. Pero a la vez podemos decir que debemos sentir, no solo conocer, sino sentir. Lo cual, de alguna manera, indica que tiene que influir efectivamente en nuestro temperamento, si queréis, en nuestro carácter, en fin, no sé, en nuestro modo de reaccionar ante las dificultades. Comenzábamos antes, en lo anterior, lo decíamos, que sí, que tenemos que hacer un esfuerzo, como en todos los aspectos de la vida ascética, pero que decíamos que es muy importante dejar que Dios actúe en nosotros, o si queréis, que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y acreciente Él el don de piedad. Para lo cual tenemos que ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Ser dóciles. Muchas veces notamos como que el Señor nos está pidiendo algo, ¿no? Y a lo mejor, pues, decimos que no. Pueden ser cosas pequeñas, ¿eh? Pues, no sé, pedir perdón a una persona o reconocer que hemos hecho mal tal cosa, y que nos hemos dejado llevar pues, de un poco de orgullo o de precipitación o de imprudencia, pues reconocer esas cosas. O que el Señor nos está pidiendo un poquito más de generosidad para dedicar más tiempo pues, a un enfermo o a una persona que lo necesita, o cosas de estas, para hacer con más piedad nuestra oración diaria, por ejemplo. Pues, ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Y así vamos creciendo en la filiación divina, Y de esta manera, y pasamos al segundo tema, íntimamente relacionado, ¿no? De esta manera, con este fundamento sólido, firme, de sabernos hijos de Dios, con todo el gozo, con toda la paz, con toda la alegría y con toda la responsabilidad que lleva consigo ser hijos de Dios, porque tenemos que llevar a cabo en el mundo la tarea que nuestro Señor vino a realizar y a nosotros nos corresponde continuarla. A todos los cristianos, no solo a los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos, ¿no? Bueno, pues con ese fundamento sólido entendemos y con ese trato íntimo con el Señor, pues vemos todavía mucho más claramente que efectivamente estamos llamados a vivir la vocación cristiana de tal manera que podamos llegar a la santidad a la que Dios nos llama. Ese es el segundo tema. La santidad propia de la vocación cristiana.
En realidad no hace falta añadir alguna vocación particular al hecho de la vocación cristiana para sentirnos llamados a la santidad. Entendemos que el que es llamado al sacerdocio, por ejemplo, o a la vida consagrada, al misionero, desde siempre se ha entendido, ¿no?, que esos hijos de Dios, con esa llamada particular, pues evidentemente tienen que ser santos, porque si no, vaya papelón que van a hacer. Bueno, pero el Concilio Vaticano II y muchos años antes, 30 años antes, porque así lo quiso Dios, no por ser ninguna originalidad humana, 30 años antes, aquel joven sacerdote en Madrid, en la calle García de Paredes, año 28, el Señor le hizo ver que todos estamos llamados a la santidad. Evangélica total esta idea, vieja como el Evangelio y como el Evangelio nueva, decía muchas veces, porque el Evangelio nunca puede pasar de moda. Siempre debe ser el fermento que ilumine, la luz que ilumine, la sal que dé sabor a todas las circunstancias de la vida de los hombres en cualquier época de la historia. En la época de la informática y de la cibernética y de tantas otras ciencias que han ido creciendo de una manera exponencial en estos últimos años, y que podría parecer que el hombre es capaz de recorrer el universo entero y salir al rescate de unos astronautas que se han quedado perdidos en el espacio, como si saliéramos a buscarles ahí al Corcón, que se han despistado en una curva, ¿no? Bueno, pues sí, todas esas capacidades que Dios ha dado al hombre, y que por tanto el hombre tiene que ser sensato para no creerse que es Dios, ¿verdad? Pues con todas esas capacidades y muchas más que podamos pensar, estamos llamados no solo al desarrollo de la inteligencia humana, que es un don de Dios, que hay que cultivar. Estamos llamados también a profundizar en lo que somos cada uno de nosotros. Viene a cuento recordar o repetir una vez más esa sabia afirmación que hacía Benedicto XVI cuando decía que hoy los niños tienen que aprender tantas cosas en la escuela, en el colegio, infinidad de materias. Pues eso, la informática y los idiomas, además de las materias habituales, etc. Y llevan esas mochilas cargadas a la espalda que casi le van a producir una escoliosis. Bueno, pues decía el Papa, tienen que aprender muchas cosas, pero sobre todo tienen que aprender para qué han venido al mundo. Porque los demás conocimientos son como herramientas que las pueden utilizar para cosas buenas o para cosas malas. Para fabricar bombas atómicas o para cualquier otra barbaridad. ¿Para qué hemos venido al mundo? Hemos venido al mundo para conocer a Dios y amarle y servirle y darle gloria y vivir como hijos de Dios y alcanzar el cielo, si somos santos. No hace falta, decía, ninguna vocación particular. El hecho mismo de la fe cristiana, evidentemente, ya nos da todo el derecho y todo el deber de aspirar a eso, a ser santos. Si estamos hablando de ser hijos de Dios, fundamento más firme de la vocación cristiana, ¿se puede concebir un hijo de Dios que no aspire a ser santo? ¿Qué hijo de Dios va a ser? ¿Cómo va a ser otro Cristo si no aspira a la santidad? Con todos los defectos, con todas las debilidades que podamos cometer, pero dispuestos siempre a rectificar, a recomenzar, a apoyarnos más en la gracia de Dios, a ser más niños espiritualmente hablando, esa vida de infancia que también tiene mucha relación con la filiación divina, la vida de infancia, el sabernos hijos pequeños delante de Dios,
que no quiere decir ser un infantilismo, ¿verdad? No, de ninguna manera quiere decir eso. Hace falta una entrega muy grande, un abandono muy grande, una confianza muy grande en las manos de Dios para sentirnos como hijos pequeños delante de Él, sabiendo que necesitamos su ayuda, su protección, que sin Él no podemos nada. Y por tanto también con la audacia propia de los niños que piden la luna, porque saben que su Padre es muy poderoso y le va a dar todo lo que le pida. Efectivamente, nuestro Padre Dios es muy poderoso. Nos da un descaro, en el buen sentido de la palabra, una desvergüenza, en el buen sentido de la palabra, para hacer el bien, para pedir con confianza, para no detenernos, no complicarnos la vida con tiquismiquis o con complejos. Todo esto tiene tanto que ver con esa llamada a la santidad. Decía el Concilio Vaticano II, recoge esta doctrina evangélica de siempre, pero que evidentemente la siembra durante 30 años no fue inútil. En esa asamblea de la Iglesia Universal se recoge y no como una idea secundaria, porque según Juan Pablo II, en la exhortación apostólica sobre los fieles laicos, que el Papa escribe unos años después del Concilio Vaticano II, como el mejor intérprete que podíamos encontrar del Vaticano II, no algunos otros que luego surgieron y que desnaturalizaron, tergiversaron, manipularon o adulteraron el concilio, los mensajes del concilio, pretendiendo llevarlo a un modernismo agnóstico en el que ha vivido y vive gran parte de mucha gente. Y en aquellos años terribles, incluso algunos clérigos. Ponernos al día, esas frases tópicas que pueden ser más falsas que Judas y que significan cargarse el fundamento más firme de la doctrina cristiana. Pues el mejor intérprete del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, decía en ese documento que el mensaje central del Concilio Vaticano II, y hubo muchos mensajes, el mensaje central es la llamada universal a la santidad. Y muchas veces se ha dicho, autores bien autorizados para esto, que el siglo XX fue el siglo en el que se proclamó solemnemente esta verdad evangélica central, la llamada universal a la santidad para todos los cristianos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, sanos, enfermos, cultivados o gente más elemental, todos llamados a ser santos. Porque así lo dice el Evangelio, así lo dice el Señor: sed santos, como yo, vuestro Dios, soy santo. Ya recogido ya en el Antiguo Testamento. O lo que dice San Pablo, que dice cuando escribe que antes de la creación del mundo, Dios pensó en nosotros para que fuéramos, al crear al hombre, para que fuera santo e inmaculado en su presencia. Dios no hace las cosas a medias. Y aun después del pecado original, como ha puesto el remedio, con su venida al mundo, con la gracia que nos gana en la cruz, que se nos transmite en los sacramentos, y que la Iglesia, depositaria de esa gracia, administra y nos transmite también con la palabra de Cristo, seguimos siendo llamados a la unión con Dios, a la plenitud de la vocación cristiana. No puede ser de otra manera. Dios no se puede limitar a crear al hombre y dejarlo aquí en el mundo, no se sabe bien para qué. Las cosas a medias las podemos hacer nosotros y podemos tomar decisiones erróneas, pero Dios no. Y es tan lógico y tan coherente que Dios cree al hombre para que le conozca, le ame y así el hombre sea feliz, alcance la plenitud de su vida humana y cristiana.
como hijo de Dios, como hijo de Dios. Bueno, pues el siglo XX, en el que se proclama esta verdad central, y decían algunos, concretamente lo decía pues don Javier Echevarría, el tercer sucesor del fundador del Opus Dei. Y el siglo XXI, decía, el siglo XXI será el siglo en el que esa verdad universal proclamada en el concilio se haga realidad en muchos millones de hombres en el mundo entero. Porque tiene que calar en la predicación de todos los ámbitos esa plenitud de la vocación cristiana, en los laicos, en los seglares, en todo bautizado. O sea, que haya unas catequesis bien dadas, que transmitan la riqueza de la vida cristiana, para todos, para todos. Que tenga la vocación cristiana para nosotros sea como esa llamada divina que nos transforma, una fuerza vital que tiene algo de alud arrollador para responder con plenitud de entrega, teniendo el alma como en carne viva para las cosas de Dios, sin quedarnos tranquilos con la tranquilidad mala de la mediocridad en la entrega. La entrega es para todos. Y el que sea llamado una vocación específica, pues de acuerdo con esa llamada, decíamos los sacerdotes, los seglares, los misioneros, podríamos decir también tantas instituciones de la vida de la Iglesia para seglares que llevan consigo una entrega concreta, particular, no sé, con mayor o menor exigencia, ya dependerá de los casos, con mayor o menor radicalidad, dependerá de los casos, pero en fin, sean, yo qué sé, tantas instituciones aprobadas por la Iglesia en el siglo XX, los neocatecumenales, o Comunión y Liberación, o el Opus Dei. Pero la misma vocación cristiana, sin más, ya es una entrega, tiene que ser una entrega, porque si no será una mediocridad. Es que va a haber, es que es lógico que haya algunas personas que estén llamados por Dios a una vida mediocre, espiritualmente hablando. ¿Tendría sentido eso? Ninguno. Claro, es una invitación. No es una obligación, es una invitación, y cada uno verá lo que hace ante esa invitación. Uno puede decir, bueno, yo ya cumplo, yo voy a misa y rezo y de vez en cuando me confío, yo ya cumplo. Hombre, no parece que sea el mejor planteamiento de cara a Dios decir yo ya cumplo. Pero tú realmente crees que tú puedes cumplir con Dios. Al que te ha dado la vida, al que te ha creado, al que te ha dado la fe, al que te perdona siempre la confesión, al que te llama a la intimidad con Él y a la vida eterna, ¿tú crees que puedes hacer algo que esté a ese nivel de lo que tú has recibido? Cumplir es eso, dar lo que a mí me dan. Oiga, nosotros no podemos dar a Dios ni de lejos lo que Él nos da. ¿Cómo voy yo a cumplir? A lo que puedas, pero no te sientes satisfecho, como diciendo, yo ya he hecho... No, mire usted, no. Tú has hecho un poquito, porque tu amor es pequeñito. Pero si tu amor fuera más grande, te darías cuenta que no tiene sentido el decir yo ya he cumplido. Tendría sentido en el amor humano que una persona dijera, un novio a su novia, o un marido a su mujer, yo ya he cumplido. Qué triste, ¿no? Vaya idea que tendría esa persona del noviazgo o del matrimonio. Yo ya he cumplido. Parece que está hablando de un contrato laboral con el novio o con la novia, un contrato laboral. Yo tengo unas horas de trabajo, yo ya he cumplido.
Oiga, que estamos hablando de otra dimensión, estamos hablando de corresponder por amor a la persona que te ama para toda la vida. Y si no es así, pues no le quieres de verdad. Por lo mismo con Dios, mucho más con Dios. Es tratar de corresponder al amor con el que Dios te ama, aunque siempre nos quedemos cortos. Claro, si vemos a Dios como un ser un poco lejano, bueno, tengo que tener cierto respeto, tengo que procurar, en fin, evitar algunas cosas, pues claro, ya se ve que mi correspondencia va a ser eso, de cumplir, pero no de amar. Precisamente las personas que más cerca han estado de Dios, me refiero a los santos, de los santos de la época que queramos, es decir, de nuestra época o de siglos anteriores. No sé, por decir los más así conocidos de todos, un San Francisco de Asís, o Santa Teresa de Jesús, o San Francisco Javier, o la Madre Teresa de Calcuta, o Juan Pablo II. Cuanto más cerca se está de Dios, esas personas, como tienen tienen una intimidad con Dios muy grande y una conciencia muy viva del amor de Dios hacia él, hacia ella, pues son muy conscientes de lo que les falta por crecer, aunque estén muy cerca de Dios. Y nosotros si no estamos tan cerca, pues eso, nos conformamos con hacer alguna cosa. Pero claro, no es cuestión de hacer, es cuestión de amar. Más en todo. ¿Cómo se mide eso? Bueno, Dios sabrá y cada uno de nosotros debemos saber un poquito también. Por eso podemos decir, la vocación cristiana, la respuesta a Dios, debe ser mucho más que un enamoramiento humano, mucho más todavía. Sí, el enamoramiento humano tiene mucho también de cosas, lógicamente, sensible, humana, emocional, pero eso no es en sí mismo signo del verdadero amor. Tiene que ser mucho más que un enamoramiento humano, pues porque todavía nos condiciona más, es todavía más decisivo en nuestra vida. Si yo me entrego por amor humano a una mujer, a su marido, al revés, me tengo que entregar todavía con más diligencia a las cosas de Dios, en mi estado, el que esté casado como casado o casada, etc., ¿no? Cada uno en el lugar donde Dios le ha puesto. Sin dejar que se acumule jamás el polvo de la rutina en el trato con Dios. Un amor humano que cayera en la rutina sería certificado de muerte. Un amor a Dios que caiga en la rutina tendría que rectificar cuanto antes, porque está dejando llevar una pendiente peligrosa que le llevará pues a la tibieza y con la tibieza pues al pecado. O sea que es bueno, es importante, ¿no? que tengamos ese sentido así muy profundo, ¿no? De la grandeza de nuestra vocación cristiana. Entonces, ya cada uno tenemos que concretar, ¿no? Es decir, cómo tratamos a Dios, es decir, qué tenemos previsto hacer cada día, cómo hacemos la oración, cómo asistimos a la Santa Misa, con qué devoción, con qué fe, en fin, cómo tenemos la presencia de Dios a lo largo del día, cómo le ofrecemos el trabajo, cómo llevamos con serenidad, incluso con paz, las contrariedades que pueden surgir, viendo ahí la mano de Dios, cómo nos identificamos con esas contrariedades, en fin, cómo nos esforzamos en vencer la pereza o la sensualidad o la envidia o tantas otras cosas, etcétera, etcétera. Porque obras son amores, claro, obras son amores y no buenas razones. Con una gran paz, no se trata tampoco de cosas así,
un activismo espiritual. No, que no es eso. Pero no nos podemos conformar con ser buenos. A ver, entendámonos. No me puedo conformar con ser bueno, con lo que a veces hemos de tener verdaderos deseos, pues de ser heroicos en la vida de cada día, en las cosas normales de cada día. Eso sería la santidad. Pues que pensemos un poquito, estos días con tanta tranquilidad para hacer un poco de examen, en tantos ámbitos en los que podemos ver en qué medida, de qué manera procuramos hacer realidad esta plenitud de nuestra entrega como cristianos, como hijos de Dios, como hijos pequeños de Dios, si queréis, que tanto facilita la lucha, sin inquietarnos por los errores y dificultades que las tendremos, lógicamente, pero que Dios cuenta con ellas, pues precisamente pues para que seamos más humildes y sintamos más la necesidad de estar cogidos a Él, para ser así fuertes, audaces y hacer tanto bien en la tarea o en la misión que Dios espera para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.